los astrónomos detectaron un nuevo objeto que proviene de más allá de nuestro sistema solar. Lo llamaron 3I Atlas, y su aparición nos ha planteado más preguntas que respuestas. El mundo entero hablaba de 3I Atlas, aquel visitante interestelar que cruzó el cielo sin causar daño alguno. Los titulares lo llamaron el cometa del siglo, un espectáculo inofensivo que mantuvo a millones mirando hacia el espacio. Pero mientras todos se distraían con su brillo, nadie vio la verdadera amenaza que se acercaba. Oculto tras el resplandor cegador del Sol, un coloso cósmico 100 veces más grande se deslizaba dentro del sistema solar sin ser detectado. Nadie lo vio venir. Ningún radar, ningún telescopio terrestre. Estaba allí, escondido justo donde nuestros instrumentos son ciegos. Detrás de la luz del Sol, su nombre, C, dividido por 2025, Ray 2 Swan, y su llegada no fue un evento astronómico más. Fue una advertencia del universo. Durante semanas, este gigante permaneció invisible, disfrazado por el brillo solar. Ni los observatorios más avanzados de la Tierra lograron notarlo, y cuando finalmente lo detectaron, ya había pasado su punto más cercano al Sol. El 11 de septiembre de 2025, un débil resplandor ultravioleta llamó la atención de Vladimir Vizugly, un investigador que analizaba datos de la nave SOHO, un observatorio espacial que lleva casi 30 años vigilando los alrededores del Sol. Entre miles de imágenes rutinarias, algo lo detuvo: una nube de hidrógeno, expandiéndose en una dirección que nadie esperaba. Vizugly no lo sabía aún, pero acababa de descubrir uno de los cuerpos más masivos jamás detectados tan cerca del Sol. En cuestión de horas, su equipo confirmó lo impensable. Era un cometa enorme, desconocido, que acababa de atravesar el perihelio, el punto de máximo acercamiento solar. El hallazgo fue tan repentino que los telescopios terrestres apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Los observatorios del mundo entero intentaron apuntar sus lentes hacia la zona, pero la luz solar lo hacía imposible. Swan estaba literalmente escondido en el resplandor del Sol. Solo la cámara ultravioleta de SOHO, sensible al hidrógeno que se desprende de los cometas, pudo revelar lo que los ojos humanos no podían ver. Cuando el descubrimiento se hizo oficial, el cometa ya había sobrevivido a su paso más extremo. Su cola, formada por chorros de gas y polvo, se extendía por millones de kilómetros, y su brillo comenzaba a aumentar de forma anormal. Los astrónomos lo bautizaron C dividido por 2025 R2 Swan, el 20º cometa detectado por este viejo observatorio espacial. Pero el entusiasmo del hallazgo se mezcló rápidamente con preocupación, porque si Swan no hubiese sido detectado por ese instrumento, nadie habría sabido que existía. El cometa habría pasado inadvertido, brillando y desintegrándose en silencio a pocos millones de kilómetros del Sol. Lo que más inquietó a los científicos no fue el tamaño del objeto, sino lo fácil que fue perderlo de vista. El descubrimiento de Swan dejó al descubierto un peligro que los astrónomos conocen, pero el público ignora: una zona del cielo donde los telescopios de la Tierra no pueden ver nada. Un punto ciego cósmico que ha sido el terror de la astronomía durante más de un siglo. Ese lugar invisible se conoce como el efecto Holycheck, un fenómeno que cubre el sector del cielo que se encuentra dentro de unos 30 grados alrededor del Sol. Ningún telescopio terrestre, por más avanzado que sea, puede mirar directamente hacia esa región sin quedar cegado. Es un límite impuesto no por la tecnología, sino por la propia física de la luz. Durante todo agosto y gran parte de septiembre de 2025, Swan viajó exactamente por ese corredor invisible. Mientras los astrónomos buscaban nuevos objetos en los márgenes del sistema solar, este cometa se acercaba directamente desde el resplandor del Sol, completamente fuera de alcance. Nadie podía verlo, nadie podía seguirlo. La mayoría de los grandes observatorios seguían observando el cielo nocturno, pero miraban en la dirección equivocada. La Tierra, su atmósfera y la geometría de nuestra órbita crearon una barrera perfecta, una cortina de luz que ocultó al visitante hasta que ya estaba demasiado cerca. El efecto Holycheck no es un error humano, es una debilidad natural, un punto ciego que ningún telescopio terrestre, ni siquiera los más potentes,
puede superar. Solo unas pocas naves espaciales como SOHO logran vigilar esa zona usando sensores que detectan longitudes de onda imposibles de captar desde la Tierra. Pero incluso esos instrumentos tienen sus límites. El campo de visión de SOHO es pequeño y su cámara SWAN, después de décadas en funcionamiento, apenas cubre una fracción del espacio solar, lo que significa que cada día podrían estar pasando otros objetos como SWAN sin que nadie los vea. Por casi un mes, un cuerpo masivo avanzó hacia el interior del sistema solar completamente oculto. Ningún radar lo advirtió. Ningún sistema de alerta temprana lo detectó. Su resplandor fue ahogado por la luz del sol y su paso, ignorado por todos. La lección fue brutal. Incluso los gigantes pueden escabullirse en la luz. Y si algo como SWAN pudo hacerlo, ¿qué más puede estar escondido ahí fuera? Porque la próxima vez podríamos no tener tanta suerte. El 12 de septiembre de 2025, apenas un día después de su descubrimiento, el cometa C dividido por 2025 R2, ahora oficialmente llamado SWAN, alcanzó su punto más cercano al Sol a unos 75 millones de kilómetros de distancia. Ese momento, conocido como perihelio, es la prueba definitiva para cualquier cometa. Es cuando el hielo ancestral, acumulado durante miles o incluso millones de años, se convierte en vapor bajo el calor extremo. Y cuando eso sucede, la superficie de estos cuerpos se transforma en un volcán de gas, polvo y energía. Para SWAN, ese instante fue el comienzo del caos. Los sensores ultravioleta registraron un aumento súbito en la cantidad de hidrógeno expulsado. Significaba una sola cosa: el cometa estaba hirviendo desde dentro. Su núcleo, golpeado por temperaturas que superaban los 200 grados Celsius, comenzó a agrietarse, liberando violentos chorros de gas y partículas. En cuestión de horas, una enorme nube de hidrógeno se expandió a su alrededor, como una atmósfera efímera en miniatura. Los científicos sabían que este proceso podía desencadenar algo mucho peor: una desintegración parcial o total. Los cometas antiguos, con estructuras débiles y frágiles, suelen fracturarse cuando se acercan demasiado al Sol. Algunos se rompen en pedazos y desaparecen. Otros sobreviven, convertidos en peligrosas nubes de fragmentos que vagan por el sistema solar durante décadas. A esa distancia, el Sol brilla 4 veces más fuerte que sobre la Tierra, y esa diferencia es suficiente para convertir un objeto estable en una bomba térmica. En cada grieta del núcleo, las capas de hielo atrapado se expanden y estallan, liberando chorros de vapor a velocidades supersónicas. Cada estallido, por pequeño que parezca, cambia ligeramente su trayectoria, y eso es exactamente lo que comenzó a ocurrir. Mientras el cometa se alejaba del Sol, su órbita empezó a desviarse apenas unos miles de kilómetros, lo suficiente para inquietar a los astrónomos. El motivo era claro: los chorros de gas actuaban como motores naturales, empujando lentamente al cometa fuera de su curso previsto. Durante los días siguientes, el brillo de SWAN se volvió errático. Los observatorios reportaban aumentos súbitos de luminosidad seguidos de apagones repentinos. Algunos lo atribuían a explosiones internas, otros a fragmentación. Pero lo cierto es que el cometa ya no obedecía a los modelos. Su comportamiento había dejado de ser predecible, y lo que vino después solo aumentó la preocupación. El 20 de octubre de 2025, SWAN pasará a solo 0.26 unidades astronómicas de la Tierra, unos 39 millones de kilómetros. Puede parecer una distancia segura, pero para un cuerpo de su tamaño y actividad, es un encuentro extremadamente cercano. De hecho, será el paso más próximo de un cometa tan grande en más de un siglo. Los astrónomos llaman a esto una aproximación estadísticamente improbable. Un suceso que, según los registros orbitales, ocurre una vez cada varios cientos de años. El verdadero problema, sin embargo, no es el cometa en sí, sino lo que arrastra consigo. Cada estallido, cada fragmento que se desprende, cada grano de polvo expulsado, forma una nube invisible que viaja junto al cometa, como una estela de metralla cósmica. Si esa nube se cruza con la órbita terrestre, las consecuencias pueden sentirse mucho antes de que el cometa siquiera se acerque.
Y las probabilidades no son cero. Los cálculos más recientes colocan la distancia mínima entre la órbita del cometa y la de la Tierra en apenas 48 unidades astronómicas, unos 7 millones de kilómetros. En términos astronómicos, eso es un roce, tan cerca que entra en la zona de vigilancia utilizada por los programas de defensa planetaria. Aunque el impacto directo esté descartado, el riesgo real está en los fragmentos. Pequeñas partículas, incluso del tamaño de un puño, pueden convertirse en proyectiles letales para satélites o naves espaciales. Una simple partícula de medio gramo viajando a 50 kilómetros por segundo puede perforar una antena o destruir un panel solar. Y en 2025, el cielo estará más ocupado que nunca. Miles de satélites, estaciones orbitales, telescopios y plataformas de comunicaciones estarán dentro del rango de paso. Una tormenta de microfragmentos, invisible a simple vista, bastaría para generar daños catastróficos. Pero Swan no es un cometa común. Su tamaño, su inclinación orbital y su extraño brillo lo convierten en una anomalía estadística. Mientras la mayoría de los cometas cruzan el plano de los planetas en ángulos pronunciados, Swan lo hace casi paralelo a la órbita terrestre. Eso significa que su paso durará semanas, no días. En otras palabras, seguirá compartiendo el mismo espacio que la Tierra durante más tiempo del que nadie quisiera. Los cálculos oficiales confirman que su órbita tiene una excentricidad cercana a 999, casi una línea recta, un trayecto que lo lleva desde los confines del sistema solar hasta las cercanías de la Tierra cada 22.000 años. Un visitante antiguo, quizás de la misma era en que los primeros humanos miraban al cielo sin entender lo que veían, pero ahora ese viajero regresa, y no lo hace en silencio. A finales de septiembre, cuando parecía que el cometa ya se alejaba, su brillo volvió a aumentar repentinamente. En menos de 12 horas, su luminosidad se disparó más de una magnitud completa. Fue como si algo dentro de él hubiese explotado. Los observatorios del hemisferio sur lo registraron primero. Una esfera verde brillante, expandiéndose a una velocidad que nadie podía explicar. La causa más probable: un estallido interno. La más temida: una fractura parcial del núcleo. El color verde, resultado de la excitación molecular del cianógeno y el carbono diatómico, era un indicio de reacciones químicas extremas. Pero los patrones del brillo no coincidían con los de un cometa típico. Era como si la luz proviniera de una fuente pulsante, casi artificial. Ningún telescopio logró resolver el núcleo. Solo una mancha brillante y una coma que crecía por horas. Si el cometa se estaba fragmentando, el proceso ocurría oculto dentro de su propia nube de polvo. Las predicciones ya no servían. Las simulaciones orbitales mostraban desviaciones inexplicables. Y si el núcleo realmente se partía, la lluvia de fragmentos podría extenderse por millones de kilómetros, cruzando el camino de la Tierra en cuestión de días. Los científicos no lo dicen abiertamente, pero la posibilidad existe. Un cometa inestable, impredecible y en plena actividad, viajando a decenas de kilómetros por segundo dentro de nuestra vecindad orbital. La historia de Swan no trata solo de un objeto celeste. Es una advertencia silenciosa sobre todo lo que aún no vemos venir. Y lo peor es que podría no ser el único. A comienzos de octubre de 2025, los observatorios más importantes del mundo comenzaron a recibir datos contradictorios. Algunos reportaban que Swan había disminuido su brillo, otros que lo había duplicado. Ninguno coincidía. Cada imagen mostraba una forma distinta, como si el cometa estuviera cambiando ante nuestros ojos. El 8 de octubre, el radiotelescopio de Arecibo detectó un eco débil, una reflexión de microondas que sugería que algo enorme y fragmentado se movía dentro de la nube de gas. 3 días después, los instrumentos del observatorio de Cerro Paranal confirmaron lo impensable. Swan ya no era un solo cuerpo, había comenzado a dividirse. Los fragmentos se dispersaban lentamente, impulsados por chorros de gas y polvo. Algunos viajaban juntos, otros se alejaban en direcciones opuestas. Cada uno de ellos seguía brillando, como si aún conservara actividad interna. Era el escenario que los astrónomos más temían. Un cometa gigante partiéndose en múltiples pedazos, en plena zona interior del sistema solar. Lo peor no era el tamaño de los fragmentos, sino su dirección. Los cálculos orbitales
mostraron una desviación mínima, pero suficiente para colocar varios trozos de Swan en trayectorias cercanas a la órbita terrestre. No se trataba de una colisión segura, pero tampoco podía descartarse. En el lenguaje de la ciencia, eso significa solo una cosa: incertidumbre total. A medida que los fragmentos se alejaban, el cometa original comenzó a perder su estructura. Lo que quedaba del núcleo principal se desintegraba lentamente, liberando una lluvia de partículas que se extendió como un río de polvo cósmico, un filamento luminoso que cruzó el espacio como una cicatriz verde sobre la oscuridad. Para los astrónomos, fue un espectáculo. Para los ingenieros espaciales, una alarma. Los radares de vigilancia de la órbita baja empezaron a registrar incrementos repentinos en la densidad de microfragmentos. En cuestión de horas, las agencias espaciales emitieron protocolos de protección para satélites. Algunas misiones fueron temporalmente suspendidas, otras rotadas fuera de la línea de riesgo. El impacto directo era improbable, pero una simple partícula viajando a 60 kilómetros por segundo bastaba para dañar sensores, paneles o sistemas críticos. Durante las noches siguientes, el cielo se iluminó con destellos fugaces, meteoros esporádicos, más brillantes de lo normal, surcando la atmósfera sin aviso. No eran parte de ninguna lluvia conocida. Los astrónomos lo confirmaron rápidamente. Eran fragmentos de Swan entrando en la atmósfera terrestre. Para el público, fue un espectáculo hermoso. Para los científicos, una advertencia. El 20 de octubre de 2025, C dividido por 2025 R2 Swan alcanzó su punto más cercano a la Tierra, apenas 39 millones de kilómetros. Durante ese breve instante, el planeta entero miró hacia arriba. Desde telescopios en Hawái hasta estaciones en Sudamérica, los instrumentos apuntaron al visitante que había engañado a todos. Las imágenes mostraron algo que dejó sin palabras incluso a los más escépticos. En medio del núcleo desintegrado, una estructura brillante parecía resistir la dispersión. No se trataba de roca ni de hielo. Su firma espectral no coincidía con ningún material conocido. Los registros fueron eliminados de las bases públicas casi al instante, pero los datos quedaron grabados en los archivos originales de observación. Lo que fuera que estaba dentro de Swan no era natural. Pocas horas después, el cometa desapareció detrás del brillo del Sol. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver. Algunos dicen que se desintegró por completo. Otros, que parte de su masa fue eyectada fuera del plano del sistema solar. Pero entre los astrónomos más veteranos, circula una teoría que no se publica, solo se comenta en voz baja. Swan no se destruyó, se apagó. Una estructura así no desaparece, simplemente deja de emitir. Y si eso es cierto, puede estar ahora mismo vagando más allá de la órbita de Marte, invisible, silenciosa, esperando. La historia de Swan no termina con un impacto, ni con una catástrofe visible. Termina con algo más inquietante: el reconocimiento de que no lo vimos venir, de que incluso con toda nuestra tecnología seguimos siendo vulnerables a lo desconocido. Por décadas, el Sol ha sido nuestro faro, nuestra fuente de vida, pero también es el escondite perfecto. Detrás de su brillo podrían ocultarse otros viajeros, otros objetos que aún no detectamos, cruzando el espacio justo frente a nosotros, camuflados en la luz. Quizás Swan fue solo el primero en mostrarnos el límite de nuestra visión. Quizás no fue el último. Y si algo tan enorme pudo pasar inadvertido hasta el último momento, ¿qué más podría estar acercándose ahora mismo, sin que nadie lo note? Porque en el silencio del cosmos, la verdadera amenaza no siempre es lo que vemos venir, sino lo que se oculta en la luz. Antes de irte, cuéntame algo. ¿Crees que Swan fue solo un cometa impredecible o un visitante con un propósito? Déjalo en los comentarios, suscríbete y prepárate, porque el cielo podría estar guardando muchos más secretos de los que imaginamos.